Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. La historia de la televisión en 365 clips. Ese es el título que uno puede leer cuando accede a clippingtv.com. Y estamos conversando con Carme Pasté, que es la ideóloga, la responsable. Carme, ¿cómo se te ocurre concentrar en 365 días estos momentos televisivos de cada día? Mira, es una historia muy simple que nos remite a todos a una época que hemos pasado que se llama pandemia y que yo tenía mucho material porque yo había dado clases en Blanquerna de historia de la televisión. Y entonces, claro, fruto de mis clases, pues tenía mucho material y lo tenía bastante archivado por épocas también, por fechas y tal. Y como soy un poco friki de las listas y las épocas y las fechas, cuando nos encerraron a todos con la pandemia, me puse a ordenar todo este material y hacer unos pequeños posts de 20-25 líneas de momentos históricos de la televisión en general, pero sobre todo de formatos. Me interesan mucho pues los formatos, porque entonces encuentras esto, que en formato te lleva a otro y tal. Pero sobre todo me puse como una especie de meta, así ya digo un poco friki, que era encontrar el día que se estrenó aquel formato, el día que pasó aquello en la televisión, el día que hubo ese hecho histórico. Y bueno, me di cuenta que me salían 365 días. Y entonces ahora tengo el reto con el blog de ir llenando estos 365 días. Pero claro, son 365 días, Carme, no solo de la televisión que se ha hecho aquí, o que se ha hecho en Galicia, en Televisión Española, en Canal Sur, en TVT, en Euskal Televista, sino que también te encuentras contenidos de la primera emisión de la BBC, programas que se emitieron en distintas televisiones del mundo. Hay un trabajo de investigación, no solo de archivo, sino de investigación, de búsqueda, para ver por qué hay que destacar esto que hizo la CBS en determinado momento en los Estados Unidos. Yo me he guiado mucho por mis clases, simplemente. Claro, como había clases que yo explicaba los inicios de la televisión, en otra explicaba formatos que habían hecho historia, en otras clases pues me centraba en la historia de la televisión en España, en otras de formatos, me sale un poco de todo. Pero esto alguien me dice, algunas veces me dice, pero te tienes que centrar. Bueno, es que yo no tengo ninguna pretensión académica de decir, bueno, esto será una historia que abarcará de aquí a allá o de este país a este, sino los momentos que a mí me parecen que han hecho avanzar la historia de la televisión de alguna manera. Y algunas veces sin tanta pretensión, algunas veces son anécdotas que han marcado o que todos lo tenemos en nuestra retina de recordar el día que José Cela dijo que no sé qué en un programa de Mercedes Milán. Bueno, pues eso es una anécdota, pero ya está elevado a historia de la televisión. Con lo cual, lo primero que te quiero decir es que yo no tengo ninguna pretensión ni académica ni de decir, bueno, esto va a ser la historia de la televisión, sino dar pequeñas pinceladas que apelen al recuerdo, pero que también puedan servir a estudiantes o a profesionales a decir, sí, es verdad, este día, hace 50 años que pasó esto y esto fue importante para la televisión. Lo que ocurre, Carme, es que tú te acercas a este mundo de la televisión desde la televisión. Tú no eres una teórica de la televisión, sino eres una persona que ha estado trabajando en el mundo de la televisión y ha estado impartiendo clases sobre el mundo del audiovisual. O sea, has estado en TV3 con distintas responsabilidades, formatos de entretenimiento, de informativos, al frente de la Fundación de la Martó, como decíamos, impartiendo clases. Es decir, que llevas esa otra camiseta de la práctica, ¿no? ¿Esa camiseta o esa gorra te hace que veas las cosas de otra manera? Seguro. Y esto también me sirvió en las clases. A ver, yo primero fui profesional de la televisión y después di clases. Con lo cual, muchas de las cosas que yo explicaba en las clases y que hoy se puede ver en mi blog son fruto de experiencia. Y de experiencia quiero decir de programas que a lo mejor nos alimentaban a nosotros en TV3, que éramos todos muy jóvenes, como profesionales,
para después poder hacer nuestros programas. Había una tendencia en la televisión americana, pues en TV3 la estudiábamos y a lo mejor poníamos algunos programas en antena que tuvieran que ver con esta tendencia, ¿no? O, bueno, has dicho los informativos, claro, es el primer sitio que yo estuve en TV3, pero vivimos mucho de los informativos americanos, de los informativos franceses, con lo cual, como profesional, ya tienes un primer filtro de lo que crees que interesa de la historia de la televisión. Cuando se habla de que antes se hacía mejor todo, la televisión también era diferente, porque la sociedad era diferente, el lenguaje de comunicación es diferente, pero ¿recuerdas ese momento cuando Francesc Escribano te hace un planteamiento de que asumas una responsabilidad? Imagino que en un plano personal, por una parte es una satisfacción, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad. Me pongo al frente de uno de los departamentos más complejos, que tienen más impacto en la sociedad catalana. Mira, sí, pero tampoco lo viví como decir, es que lo estuve poniendo en una balanza y los pros y los contras. A ver, con Escribano y con el equipo que estábamos en aquel momento, Miquel García en Nos Formà, Jordi Roura en ficción, claro, ya nos conocíamos porque yo estaba de jefe de entretenimiento. Y entonces Paco Escribano era el jefe de programas, y cuando le dieron la dirección a Paco Escribano y me planteó esto, a lo mejor soy un poco inconsciente, pero pensé, pues si me lo proponen yo tengo que estar ahí, ¿no? Y fue una época muy bonita, porque hicimos televisión muy en equipo, no solo con la gente de TV3, sino también con las productoras y con el mundo audiovisual catalán, que confían mucho también en nosotros, y yo creo que fue una época muy buena. Quizás la última, que había un poco de dinero, después empezó a bajar los presupuestos y tal. Nosotros ya nos quejábamos de poco dinero, porque en la televisión siempre hay una queja de que no hay bastante dinero para hacer lo que se quiere. Porque la televisión es cara. Porque la televisión es muy cara de producir. Pero bueno, pues han venido épocas más difíciles en ese sentido. Pero yo los 5 años que estuve de jefe de programa los recuerdo con mucho cariño y con muchas horas, dedicándole muchas horas, pero con mucho cariño. Oye, ¿y esa gorra de TV3 te la quitas cuando te pones a bucear y a determinar si mañana día 24 o el próximo 5 de mayo algo que recordar de Euskal Telebista o de Televisión Española de TV3? Lo que prima en este caso es el criterio, que es lo que quieres destacar. Sí, lo que determina es, yo cojo el mes de marzo, miro las efemérides que más o menos pienso que hay, intento que sean variadas, porque hago una newsletter al final del mes y bueno, que no todo sea de internacional o que no todo sea de televisión española, que claro, hay mucho de televisión española porque la historia durante muchos años ha sido televisión española, y que haya hecho avanzar de alguna manera, para bien o para mal, o que haya cambiado un poco la manera de hacer televisión. O sea, que sean formatos o que sean programas o que sean momentos históricos que sean singulares. De ahí que el primer post que tú publicas es el 2 de junio del 2023 y hace referencia a que el 2 de junio de 2002 la HBO estrenó una de las míticas series de televisión, The Wire, que sin duda los expertos y los no expertos consideramos que es una de las series que ha marcado una forma de narrar, de explicar y de abordar la temática de la vida de una ciudad como en este caso era Baltimore. Es una gran serie y además es esto que decías antes. Yo creo que ha marcado una manera de hacer series policíacas, pero con un alto contenido social. Y yo creo que The Wire ha marcado un camino también, sí. Sí, sin duda. Y el hecho de publicar algunos posts tienen una consecuencia. Leía que el 2 de febrero de 1989 hace referencia a que se emite el primer programa de La Lluna, y al hilo de esa publicación, Julia Otero, en su perfil de Instagram, dice: mi amiga y ex jefa, Carme Basté, tiene un blog de historia de la televisión muy interesante, clippingtv.com. Por su culpa he revisitado el primer programa de La Lluna. Al principio se hizo para Cataluña en el circuito de televisión española. En ese primer programa estuvieron en directo Josep María Flotats, Josep Subirats, trabajando en la Sagrada Familia intensamente, y Gary Kasparov, campeón del mundo ajedrez. Y se pregunta Julia, impresionante,
¿Imagináis hoy un tal show con invitados de esa altura juntos el mismo día? Y te traslado la pregunta a ti, Karma. ¿Lo ves viable? No, no lo veo viable. Yo le contesté a este post, le dije, sí, eran otros tiempos de la televisión, que después te diré si mejores o peores, porque hay un poco de mito en esto también, ¿no? Y le dije otra cosa, que dijo, sí, ya no se hacen programas con este nivel de invitados y ya no se hace esta televisión tan tranquila. Porque claro, yo le dije, me he revisado el programa La Lluna para hacer el post y es otro tiempo. El tiempo pasa de otra manera distinta que los programas actuales. Ya digo que no es ni para mejor ni para peor, pero que era tranquila, era la televisión tranquila. Ahí se hablaba sin muchos, sin prisa, sin esto de pasar de una cosa a otra rapidito, porque ya, ¿no? Ya tal, o poner la música y ahora la actuación y ahora que entre alguien y haga una broma. Era una conversación. La Lluna era una conversación. Y ese ritmo vertiginoso que tiene la televisión ahora, en general, ¿es por propia iniciativa de la televisión, porque los espectadores lo demandamos o porque los programadores nos inculcan ese ritmo que acabas no saber bien exactamente si estás viendo un informativo con esa música tan envolvente y al mismo tiempo tan inquietante que no sabes bien si están hablando de un suceso o de un acontecimiento científico? Hay dos cosas ahí, una el contenido y la otra el ritmo, ¿no? Con el ritmo hay un artilugio que tuvo mucho que ver con que acelerásemos todos el ritmo, que se llama mando a distancia. Parece una tontería. El momento que hay televisión en competencia, que ya no es una televisión de 1 o 2 canales o 3, sino que hay muchos más canales, hay un artilugio que se llamaba mando a distancia, ahora ya no sé ni si se usa porque se ve televisión de otra manera. Pero entonces es cuando se acelera el ritmo, claro, tenías que estar ofreciendo continuamente contenidos, es la época de la famosa frase, no me lo cuente ahora, cuéntemelo después de la publicidad, y bueno, y tenemos que hacer una televisión con un ojo viendo lo que hace la competencia y entonces las cosas tienen que acelerarse un poco. Después de esto, que claro, estoy hablando de esto como si fuera una novedad tecnológica y ya está pasada de moda, pero que esto quizás aceleró el ritmo en los años 90 o tal. Después yo creo que hay una cuestión también de cultura ahora muy importante, la cultura la inmediatez, del consumo corto, del consumo de móvil, lo vemos todo de otra manera. Entonces un contenido tan largo... El conjunto de la sociedad somos más impacientes y tenemos Poquito, rapidito. Tenemos ese déficit de atención que a veces se les achaca a los niños, ¿no? Y entonces la televisión se ha adaptado a eso. Ya está, y no hay más, ¿no? Ahora, que de vez en cuando yo personalmente encuentro faltar una conversación sin que me interrumpan mucho, sin que al invitado le hagan hacer una tontería, ¿sabes? Sí, porque la conversación... Yo me acuerdo una vez que estábamos en unas jornadas de la Forta, que es la Federación de Televisiones Autonómicas, y un entrañable directivo de ETV... nos discutimos, eran unas reuniones muy apasionadas y hablábamos mucho de televisión, y él sentenció, la entrevista en televisión está muerta. Y entonces, bueno, tuvimos una discusión muy interesante sobre esto y ahora, últimamente, yo a veces lo saco porque ha vuelto bastante la entrevista en televisión. Pasa que una entrevista no era La Lluna, que era esta televisión tranquila que yo le dije a Julia Otero. Porque estamos bajo la presión de todo por la audiencia. Esto que al día siguiente, a primera hora de la mañana, las personas que han hecho el programa ya tengan el dato en concreto, tomar decisiones no reposadas. Sí, sin duda. Esto de las audiencias por la mañana del día anterior a veces hace tomar decisiones que son rápidas y a veces no del todo acertadas o no del todo pensadas. Pero no sé si esto tiene que ver mucho con el todo por la audiencia o es que los ritmos cambian. La sociedad es otra. La sociedad es otra. Una de las cosas que haciendo el blog, bueno, y cuando das las clases también, a veces lo he comentado a los alumnos, pero ahora lo he visto mucho porque muchas veces, desgraciadamente, no tengo mucha imagen para poner y hay las cabeceras. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, pero las cabeceras de los programas duraban a veces 2 minutos y 2 minutos y medio. Con aquella riqueza musical y de imágenes. Musical, unas imágenes que iban, que venían. Claro, era cabeceras de 2 minutos y medio. Yo me acuerdo
en la época que estábamos con Paco de jefe de programa, que casi las anulamos, las cabeceras no podían ser estas, bueno, eran como cinematográficas, además salía allí el director, el cámara, el no sé qué, esto antes de empezar a ver el programa. Ahora eso es impensable, tienes que empezar el programa casi sin el título, casi. Hablabas que ahora se ve la televisión de otra manera porque tenemos más pantallas, estamos rodeados de pantallas y tenemos más contenidos, no solo los contenidos televisivos convencionales en los formatos y en los dispositivos convencionales, sino que a través de un teléfono puedes ver cualquier serie, que tú sabes, se hacen series o contenidos especialmente de poca duración pensados para que tú lo veas a través del dispositivo móvil, y las plataformas de streaming. ¿Es complementario con la televisión convencional o una cosa se está alimentando de la otra? Porque hay algunos contenidos de la televisión convencional que pasan al streaming. Por ejemplo, estoy pensando en Operación Triunfo, OT, o ahora con las retransmisiones deportivas que van de la televisión convencional a la televisión vía streaming. Estamos en un momento un poco raro. Si me haces esta pregunta hace un año, te hubiese dicho, bueno, yo creo que sí, que las series y las tal se están yendo más al streaming, a las plataformas y tal. Y yo siempre decía, la televisión en directo, la televisión normal, se va a mantener gracias a los directos, los informativos y tal, pero es que ahora se me mezcla todo, porque desde que Operación Triunfo ha triunfado en una plataforma que nunca había hecho un entretenimiento en directo, pues yo ya no sé qué decirte, dónde vamos a ir. Yo creo que complementaria será, porque siempre habrá gente que siempre seremos algunos los que nos gusta esta sensación de comunidad, de decir, bueno, estoy viendo lo que están viendo mis colegas, mis vecinos, mi pueblo, mi ciudad, ¿no? Y por tanto esta sensación de estar ahí todos viendo lo mismo va a pasar, pero bueno, como te digo, ahora esto se me rompe un poco, porque Operación Triunfo se hacía en directo y se hacía en una plataforma. Hay contenidos o formatos, mejor dicho, que parece que son nuevos, pero no son tan nuevos. Reina por un día, por ejemplo, es un reality. Y sin embargo, en su momento se le considera un programa familiar, ¿no? Un programa que se emitía por Televisión Española, que era el único canal que había, y su público era, pues eso, muy cordial, muy blanco, pero sin embargo tenía ese componente de a ver quién triunfaba, ¿no? A ver quién se convertía en la reina por un día, ¿no? Reina por un día se considera el primer reality, cuando nadie hablaba de reality, obviamente, porque eso fue ya a finales del siglo XX, ¿no? Era un programa familiar, bueno, esto tampoco ahora ya se puede decir los programas familiares, porque no hay familia que se siente junta a ver la televisión, pero es un formato blanco, sí, hasta cierto punto, ¿eh? Porque ahora, preparando el post, he leído cosas de decir, bueno, pues a aquellas señoras les pasaban cosas tremendas a veces, ¿eh? Y en algún caso salían señoras que tenían problemas importantes, pues con la pareja, a veces de maltratos, a veces de pobreza, y por tanto era un poco sociológico, como es siempre el reality, ¿eh? Tiene un componente de la sociedad que vivimos. También que hoy esto no pasaría, claro, la prueba del algodón de la sociedad que estamos las mujeres, ¿no? Porque ¿no? Reina por un día, y entonces cumplía un sueño, que el sueño podía ser una lavadora, ¿sabes? Pero como formato, claro, la sorpresa es que hace 60 años, porque el 29 de marzo empezó Reina por un día del 69 en España, y era un formato americano, o sea que en esto también fue muy precursor. O no era muy normal vender formatos de televisión, si es que la televisión llevaba ni 10 años. España compró un formato americano y lo adaptó aquí y lo puso en antena, y era la realidad de muchas señoras, y entonces hasta quedaba la finalista, que era la que coronaban como reina por un día. Bueno, sí, interesante. Y es interesante porque además es esto, ¿eh? No se puede criticar hoy diciendo, bueno, pero es que las mujeres, no, te tienes que situar en el año 1960 y lo que estaba pasando en el país y en la sociedad en los años 60. Y los realities que han venido posteriormente, es decir, la de los 90, los Grandes Hermanos con todas sus variantes, también han ido lanzando una serie de mensajes a una serie de generaciones, que la cultura del esfuerzo pues tampoco hace falta, porque con que hagas 4 monerías y seas más o menos ocurrente delante de una cámara, pues a partir de ahí ya tienes una carrera de pantalla.
¿Hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación de fomentar este tipo de...? Sí, sin duda, y en contra de muchas opiniones que solo ponen esta responsabilidad en la televisión pública, yo creo que es una responsabilidad de cualquier medio de comunicación, por tanto, de cualquier televisión privada o pública. Depende, la pública tiene otro mandato, pero la responsabilidad es la misma. Y eso es muy interesante porque, claro, salió Gran Hermano, que todo el mundo decía, bueno, son una panda de vagos que no hacen nada, además no les dejaban llevar ni una revista para leer, no podían ni leer. La vida en directo, decían. La vida en directo. Bueno, es espectacular. Pasaba en mis clases la llegada de los primeros que se encerraron. Y era como si fueran estrellas. Y decías, pero si se van a encerrar en una casa, no hacer nada. Y lo que es muy interesante es que la réplica a Gran Hermano fue Operación Triunfo en España. Porque entonces dijeron, no van a ser como estos vagos que están ahí, que no hacen nada, la de vida en directo poco, porque lo único que hacen es que comen y otras cosas, sino esos chicos van a hacer un esfuerzo para ser cantantes, etcétera, ¿no? Con lo cual fue una réplica muy interesante en esta evolución del reality show. Y hablando de responsabilidad, los talent show es otro formato que también goza de mucho éxito, tanto en las televisiones públicas como en las privadas. Es una plataforma para dar a conocer, para oír nuevas propuestas, pero también no hay una puerta, una ventana hacia la frustración, es decir, no hay muchos chicos, muchas chicas que aparecen por ahí, no que ya no pasen en los distintos cortes, sino que incluso estando en los finalistas, luego incluso también el procedimiento de cómo quedan excluidos, la verbalización, a mí como espectador a veces se me antoja un poco hiriente, un poco brusca, un poco cortante. Sí, claro, es que es el show business. Claro, el show es que sea duro, que sea un poco humillante, que desde casa digas, ostras, este pobre, ¿no? Claro, si fuera todo muy amable, que seguramente no tendría las características que quiere un programa en estos momentos en la televisión, ¿no? Para que haya contraste, para que haya lagrimita, para que haya show. Ahora, la gente se presenta voluntariamente, al final dices, bueno, a ver, dentro de todo el discurso que hizo Mercedes Milá en el primer Gran Hermano, que fue también un discurso importante en la historia de la televisión, no sé si recuerdas, eso lo vendió como un experimento sociológico y tal, porque había habido muchas críticas. Yo tengo una carpeta de 5 centímetros de la información que entonces publicaron los periódicos. Antes de que saliera ya había muchas críticas al formato, obviamente. Y ella recalcó mucho en ese discurso primero de vienen porque quieren. Aquellos son mayores de edad, se han presentado y están aquí porque ellos quieren. Nadie los ha encerrado, porque se hablaba de unas ratitas que habían encerrado. No, están aquí conscientes de lo que van a hacer. ¿Y qué está pasando con OT o con Euforia en TV3 o tal? Que los castings son masivos. Por tanto, la gente quiere ir ahí porque saben que puede ser una plataforma de su carrera musical. Y si no, pues se vuelven a casa, no sé. Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad, dice el Gran Wyoming cuando empieza el intermedio. La información en el mundo de la televisión siempre ha sido un referente, siempre ha sido un papel destacado. También ahí ha habido una gran metamorfosis por las herramientas que se utilizan, porque ahora con un teléfono móvil tú estás 15.000 kilómetros de aquí y te lo pones delante y haces una crónica, tienes una entrada más o menos ocurrente y tienes algunos planos, algunas imágenes en el plató, puedes hacer una pieza perfectamente. Hemos perdido esa comunicación o esa forma de abordar la información porque ya la comunicación es horizontal. Y cualquiera puede generar un contenido, no tiene que pasar formalmente por ningún prescriptor, por ningún medio de comunicación al uso. Ahí la televisión ha perdido esa batalla de la veracidad. Yo creo que no, que conviven esta inmediatez, que además la televisión también se aprovecha de ella, de imágenes pues que han captado ciudadanos, ¿no? Yo creo que no. Y hay una palabra que es clave ahí, que es credibilidad. Credibilidad y contrastar las informaciones. Yo creo que cuando tú te sientas delante de un informativo de TV3 o de Televisión Española o donde sea y tú crees en aquella cadena y sobre todo crees en aquellos profesionales, te estás mirando otra cosa que lo que nos miramos así rápido por internet, ¿no?
Y bueno, lo que están haciendo también muy bien es que es al revés, que ellos están entrando en ese mundo. Y hoy en día, si no tienes tiempo de ver el informativo, pues claro, todos tienen ahí sus contenidos también muy rápidos. ¿Y las redes sociales? ¿Hay complicidad con la televisión? Están condenados a entenderse porque están ahí para quedarse, unos y otros, y que se tienen que mirar. Entonces yo creo que la televisión se tiene que aprovechar de estas nuevas herramientas que hay de llegar al público, más amplios que a lo mejor que el que ve el informativo. Y las redes sociales pues también, ¿no? O sea, están condenados a mirarse, a entenderse. Bueno, entonces hay todo este otro mundo que ya no son los informativos, que son los programas, los magazines, los programas de recorte, ¿no? El infoentretenimiento, que claro, que a veces populariza unas cosas que ahí a veces también hay que ir con un poco de cuidado, ¿no? Porque puedes caer fácilmente también en la banalidad que a veces tienen las redes sociales. Digo a veces, ¿eh? A veces hay una banalidad que si tú la llevas a la pantalla, pues estás cayendo también en esta banalidad. Y esto se está abusando quizás un poco, ¿eh? Yo no hablo mucho de televisión actual, me he centrado en la historia, pero quizás se está abusando. Y con la perspectiva del tiempo, de tu conocimiento, de tu historia profesional, ¿sigue habiendo diferencia entre los contenidos de la televisión pública y la televisión privada? ¿O al fin y al cabo no hay tanta diferencia porque las dos tienen ese peso de la audiencia por distintos motivos? Uno por motivos económicos, de rentabilidad inmediata, que es el que pone un negocio de la televisión, y las televisiones públicas porque hay esa presión de los gobernantes para que el contenido se vea. Nosotros cuando estábamos ahí en TV3 a veces decían, no, porque no, una televisión pública no tiene que mirar a la audiencia. Pues sí que la tiene que mirar, porque al final la estamos pagando entre todos, y si la estamos pagando entre todos no es para que la vea solo una minoría. La diferencia es que en una televisión pública tiene que haber algunos programas para estas minorías y la privada no se lo permite porque van a ganar dinero. Con lo cual, una televisión pública tiene que tener una atención a algunos contenidos culturales, algunos contenidos más minoritarios y tal. Pero, como decía siempre, en el primer canal, si quieres competir, yo creo que está la televisión pública en su derecho de poder competir y de tener audiencia, porque al final si tú tienes audiencia, estás rentabilizando bien el dinero y es dinero público, o sea que aún tienes que ir con más cuidado de cómo lo gastas. Con lo cual yo soy una defensora de que las televisiones públicas tienen que tener audiencia a cualquier precio, evidentemente que no. Estamos en un mundo cada vez más visual, es decir, la radio cada vez es más visual, los periódicos son cada vez más visuales, incluso sus entrevistas de referencia ya las realizan, las producen en formato visual para facilitarlas a las televisiones, y las televisiones se nutren de esa entrevista del personaje de turno. Al final, Carme, se va a hacer realidad aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, evidentemente que estamos en un momento visual en todo. Todo es visual ahora, todo es... Con lo cual, sí, la imagen es fundamental. Entonces lo que hay detrás es si una cosa está hecha con más medios, si está hecha por profesionales, si está hecha... Bueno, yo creo que estamos en un buen momento, por ejemplo, de la ficción y hay mucho contenido que está muy bien, ¿eh? Las plataformas que están teniendo las televisiones públicas y privadas, o sea, también se han metido en el mundo de las plataformas. TV3, desde que tiene la plataforma, también está produciendo algunos programas con muy pocos medios para la plataforma, porque claro, para la plataforma tampoco puede gastar lo que gasta para la antena. Y entonces, peligro que se baje la calidad, que es lo que también diferencia una televisión del contenido que ves en redes o del contenido que te puede dar un periódico que planta 2 cámaras para la entrevista. Profesional de la televisión, el equipo de televisión te tiene que dar algo más, te tiene que dar una calidad, unos contenidos hechos por profesionales, unos guiones muy bien estructurados. Todo esto vale dinero y todo esto es lo que puede ofrecer distinto. Tú que has estado en la televisión analógica, en la televisión digital, como espectadora y como analista, ¿te preocupa, te inquieta la aparición o el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de los contenidos televisivos? Mira, yo ahora últimamente solo oigo hablar de la inteligencia artificial y ahora me perdonarás, pero
Yo siempre digo que ya hasta aquí he puesto hasta aquí he llegado. Y entonces pienso, porque claro, estoy en varias organizaciones, estoy en la Academia de la Televisión de Madrid, sigo toda la información del clúster de audiovisual de aquí, el Colegio de Periodistas mismo se ha puesto mucho las pilas en la inteligencia artificial. No he ido ni a un curso de esto, porque ya me supera un poco, evidentemente se tendrá que ver. No entro. Informar, formar y entretener, es aquello que dijo el directivo de la BBC. ¿Son valores válidos en este siglo XXI para la televisión? Yo creo que sí. Yo creo que esto nos lo vamos a llevar muchos años si nos creemos la televisión generalista, que da contenidos para grandes audiencias y que tiene una función de medio de comunicación, ya no digo solo de televisión, la radio en la que tú has estado muchos años o la prensa. Yo creo que informar, formar y entretener es una cosa que todavía de vez en cuando estaría muy bien que siguiésemos pensando, que es uno de los objetivos de la televisión. 2 de junio del 2023, el primer post hablando de Wire. No tienes fecha de finalización, o sea, vas a ir incorporando a Clipping TV contenidos en la medida que vayas viendo cosas. Debes tener una carpeta o unas carpetas o unos cajones inmensos de programas de distinta naturaleza, ¿no? Sí, yo voy incorporando, ya te digo, lo que hice en la pandemia, que me salvó de coger una crisis tremenda, es que yo cada tarde me sentaba mis 2 o 3 horas a hacer un post. Y por tanto, a mí me sigue guiando. No sé si es muy bueno esto, porque a veces digo, bueno, pues no es ni muy académico, entre comillas, ni si va a hacer una cosa que digas, bueno, ahí tenemos una historia que va de aquí a aquí o tal, ¿no? Pero a mí me sigue guiando las fechas. Yo cada mes me miro el mes siguiente y entonces digo, bueno, pues vamos a ver este mes, hay esta efemérides importante. ¿Cuesta decidir a qué le dedicas atención? Yo estoy publicando unos 6 posts al mes, que bueno, que de unido, porque... Es un trabajo, es claro, una tarea de... Todo y que redactar algunos un ya los texto. tengo, he vaciado bastante información, aunque no estén escritos. 6 posts está bien. Entonces lo que a veces pienso, ay, este mes también hay esto y esto y esto. Entonces me cuesta más dejar que poner. Pero bueno, pienso que el año que viene ya volveremos al mes de marzo. O el febrero que viene ya volveré a la efeméride que toque el mes que viene. Antes de empezar el post no sabía a qué daría prioridad. Y estoy dando una cierta prioridad a 2 cosas. Sobre todo cuando he hecho la newsletter me he dado cuenta que son importantes. Una, que sea algo de números redondos de algo importante, es decir, el 50 aniversario de tal cosa, el 40 o el 10, es igual, ¿no? Que coincida con un aniversario. Y después, haciendo la newsletter, me he dado cuenta también de que está bien algún caso. No sé si viste la última newsletter que ponía actualidad. Yo siempre he dicho, yo no hablo de actualidad televisiva. Ni hago crítica, ni hago análisis, sí, pero sin crítica, ¿eh? No. Pero me he dado cuenta que vale la pena de vez en cuando, o sea, si se estrena una cosa, como el Cifras y Letras, entonces no era ningún aniversario importante y tal, pero escribí lo de las cifras y letras para que la gente que vea ahora Cifras y Letras pueda tener el referente de cómo era el Cifras y Letras. Pues para saber más de la televisión, de la historia, de la vida, clippingtv.com. Carme Basté, gracias por compartir este ratito, enhorabuena por el trabajo y hasta la próxima. No, gracias a ti por dedicarme este espacio y espero ir añadiendo contenido para que todos los profesionales, estudiantes o simplemente amantes de la televisión y nostálgicos encuentren ahí un sitio. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.